Buenas tardes de nuevo. Hoy es la tercera charla del curso de Maestros de Paz. Nos habíamos quedado, habíamos visto los primeros 6 principios. Bueno, estas primeras charlas están dedicadas a los principios de la paz. Y bueno, no sé cuántos van a ser, no sé cuántos van a salir, pero es interesante porque mediante estos principios aprendemos un poco lo que es el concepto de la paz en sí, el concepto de la paz como un concepto real. Pero si os fijáis, en las charlas anteriores dijimos que la paz es la condición del ser, ¿no? Y ese es un concepto muy abstracto. Entonces, para entender un poco de qué estamos hablando, os voy a hacer un pequeño gráfico para ver si se entiende bien. Entonces, vamos a suponer que esto es la mente. La mente es un poco toda la pizarra. Y entonces dibujamos el ser, lo ponemos aquí. El ser. El ser que es la mente en toda su expresión natural, es decir, es lo que existe, el ser. Y aquí dibujamos el ego, que era el personaje. Entonces, la mente, que es como el principio activo del espíritu, que lo ocupa todo, por así decirlo, la mente o bien se conoce a sí misma como ser, o se identifica con un determinado personaje. Y este movimiento lo conocéis perfectamente, el que la mente ¡boom!, se convierte y se identifica en esto, lo conocéis perfectamente porque es lo que ocurre todas las mañanas cuando nos despertamos. Cuando salimos del sueño profundo y de repente nos despertamos, aparecemos aquí, en el personaje, con una identidad concreta, con una identidad específica, con una serie de características, es decir, nos identificamos con el personaje. Entonces decimos yo soy. Y el ser no diría nada, el ser diría ser o soy. Entonces, el yo soy, que si lo ponemos en latín sería el ego sum. En latín, yo soy, yo ego. Por eso le llamamos ego, el yo soy, la identidad. Entonces, la mente, que lo es todo, de repente, por la mañana, ¡bum!, porque ocurre de manera instantánea, se identifica con el ego, con el personaje. Y entonces, cuando hablamos de conceptos reales, como por ejemplo, dijimos el otro día que la paz es la condición del ser, o también dijimos el otro día que la felicidad es la condición del ser, todo esto el ego lo formula de la misma manera. Lo que pasa que en lugar de decir la condición del ser en abstracto, dice mi condición. Y entonces, de la misma manera que el ser, la condición del ser es la paz, el ego aspira a estar en paz también. Y de la misma manera que decimos que la condición del ser es la felicidad, que es a lo que le dedicamos todo el curso del arte de vivir, pues el ego también quiere ser feliz. Pero claro, el ego quiere ser feliz y quiere tener paz a su manera, dentro, sin renunciar a su identidad individual, separada, específica, concreta. Y entonces, cuando hablamos de la paz y hablamos de los principios de la paz, estamos hablando de los principios de la paz aquí. Se me acabó la tinta. Estamos hablando de los principios de la paz aquí. De la paz verdadera, la paz real. Cuando decimos la paz es la verdad, la paz es eterna, la paz tiene las características de la realidad, estamos hablando de esta paz.
No estamos hablando de esta paz pequeñita. Porque el ego, por ejemplo, dice, cuando se cumplan mis condiciones, yo estaré en paz. Y a eso le llama paz. Por ejemplo, si el ego, la persona, tiene problemas económicos, dirá que está en paz cuando deje de tenerlos. Y dice, estoy en paz. Bueno, lo que significa, en realidad lo que está significando es que no estoy en conflicto con respecto a este asunto. Pero no es la paz de la que estamos hablando, la paz del ego. Estamos hablando de la paz con mayúsculas, de la paz verdadera, de la paz del ser, porque, y eso, lo que pasa que todos los aspectos y todas las características que estamos mencionando con respecto a la paz verdadera y a la paz del ser, también se reflejan en la ilusión de la identidad egoica. Entonces es perfectamente lícito que el ego, el personaje, pues busque la paz. Pero el tipo de paz verdadera que el ego puede encontrar, para que sea auténtica paz verdadera, tiene que tener un sentido de trascendencia. Y eso lo vais a ver incluso de manera intuitiva. De manera intuitiva. Porque tiene que ser una paz. Tiene que ser una paz que tiene que tener las características de la realidad. Tiene que ser una paz inmutable, que no cambie. La sensación de paz, para que sea verdadera, tiene que ser una paz para siempre. Para siempre. Y entonces eso no lo va a encontrar dentro de la definición del personaje. Por eso, el trabajo del ego, por así decirlo, y fijaos que ahora ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas, una cosa un poco complicada, es que el personaje, porque vosotros o yo como estudiantes de la paz, lo que estamos intentando es ir de aquí hacia allá. Es decir, que la mente, en lugar de identificarse con el ego, se identifique con algo más trascendente que intuye como cierto y como verdadero. Bueno, pues en ese sentido, esto es, por eso, estas características que estoy dando en los principios de la paz, que suenan un poquito abstractos, pues no os preocupéis, porque el objetivo de estas definiciones, sobre todo, es que en nuestras mentes aparezca, tengamos un conocimiento verídico de lo que es la paz, para que sepamos distinguirlo de lo que no es paz, pero lo parece. Es decir, ¿qué es lo que no es paz, pero lo parece? Por eso voy a intentar poneros algunos ejemplos en los 3 principios o 4 que me dará tiempo de comentaros ahora, para que se vea realmente de qué estamos hablando. Bueno, pues entonces, hoy empezamos con el 7º principio, que dice, la paz es poderosa. La paz es poderosa. La paz tiene un inmenso poder. La paz no es algo neutro, no es algo pasivo, sino que la paz es positiva, y tiene un montón de poder. Y su poder radica en la capacidad intrínseca que tiene para generar seguridad, certeza y estabilidad. Y entonces esta seguridad y esta certeza proviene del hecho de que la paz es simple. La paz es simple y entonces no depende de diferentes alternativas ni posibles desenlaces contradictorios. No, la paz es un objetivo bien claro. Y entonces su carácter integrador le da consistencia, le da fortaleza. Y, por supuesto, siempre conduce hacia resultados que son inequívocamente beneficiosos para todo el mundo, ¿no? Entonces, la paz, en concreto,
en su poder, no ofrece escenarios donde hay vencedores y vencidos, gente que gana y gente que pierde. No puede haber, porque por su carácter integrador es uno, es una sola cosa. Es una sola cosa. Sí, y entonces eso da seguridad, da certeza. Sin embargo, el conflicto es la madre de la incertidumbre. No sabes por dónde van a salir los tiros y quién va a perder y cuánto. Pero siempre va así, ¿no? Entonces, la paz, por otro lado, es firme y es segura. Y esa firmeza y esa seguridad deriva de su realidad intrínseca. Otra cosa interesante que es característica de la paz es que no necesita defenderse ni necesita atacar. No necesita defenderse del conflicto, porque el conflicto es una ilusión. Y defenderse de una ilusión, cuando nos defendemos de las ilusiones, lo único que hacemos es le estamos dando realidad a la ilusión. Entonces la paz no necesita defenderse, no necesita protegerse. La paz no se protege, no se protege. Y precisamente en su indefensión radica su fortaleza. Y luego tampoco ataca, porque ¿qué va a atacar? ¿Qué va a atacar? ¿Va a atacar una ilusión? No se defiende y no ataca. Entonces, y todo esto aplicado al mundo de las personas, al mundo en el que queremos vivir, ¿qué significa? Bueno, pues no puedes ser y no puedes llamarte pacifista o pacífico si te dedicas a atacar a otros por tus altos motivos espirituales. ¿Me entendéis? Es decir, un auténtico pacifista no ataca a los violentos en nombre de la paz. Pero es que tenéis que tener mucho cuidado, porque está plenamente extendido la noción de que es lícito atacar en nombre de la paz. Es una contradicción ontológica. No es posible. La paz no ataca nunca nada, porque si ataca, deja de ser paz. Se convierte en otra cosa. Podéis llamarle lo que queráis, pero ya no es paz. Es decir, la paz confía en su propio poder para resolver el conflicto. En su propio poder. No necesita, de hecho, hacer nada. La paz simplemente lo único que necesita es disipar las ilusiones que están provocando la ausencia de la paz. Porque incluso el conflicto en sí mismo no existe. Es una ilusión. Entonces las ilusiones no las podemos atacar. Lo único que podemos hacer es disiparlas con la luz de la verdad. Porque son como sombras, ¿no? Bien. Otra razón intuitiva que hace que denota el poder de la paz es su carácter como modelo. Es decir, la paz tiene un enorme atractivo intrínseco, inherente, que todo el mundo lo percibe porque instintivamente todo el mundo lo quiere, porque todo el mundo reconoce, aunque sea de manera intuitiva, que esa es
la condición natural, la condición de salud mental, la condición sana de la mente, porque cuidado, este es el ámbito de la salud mental, por así decirlo, y este es el ámbito de la enfermedad mental, de la confusión. Entonces, todo el mundo reconoce que la paz es un bien en sí mismo y el pacífico es un modelo. Entonces, el poder que tiene para atraer y autojustificar su propia existencia es inherente a lo que la paz es. Es decir, la paz es convincente, tiene el poder de convencer. Pues eso, iba a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que, bueno, lo puedo poner prácticamente el mismo ejemplo en todos los casos que voy a presentar a continuación. En el primero. Así que os lo voy a poner. Pensaba utilizarlo en algún otro, pero no, lo voy a poner en todos. Voy a hacer el mismo caso. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a pensar en un grupo de personas que están reunidas en una especie de celebración, en una fiesta, en una reunión de amigos, en una cosa. Y entonces, de repente, entra una persona pacífica, realmente pacífica. Esa persona pacífica, y aquí tenéis que utilizar vuestra intuición y vuestra capacidad para visualizar. Daos cuenta de que esa persona pacífica que entra, el poder que tiene por su propia presencia para imponer, no imponer, porque no impone a nadie, pero para atraer con su estado de ánimo y catalizar la reunión. Es capaz de cambiar la reunión con su sola presencia, con su magnetismo, con su poder. Y ahí ves que esa persona es poderosa. Visto de otra manera y casi diciendo lo contrario. Imaginaos una persona, un hombre que mide 2,10 metros, pesa 180 kilos, todo de músculo y entra en un bar. Y además no es un psicópata, sino que es una persona normal. No voy a decir que es especialmente sano mentalmente, es una persona normal. ¿Vosotros pensáis que esa persona normal que entra en un bar con esas características físicas que denotan poderío, fortaleza, ¿vosotros creéis que es una persona conflictiva o que va a crear un conflicto o algo? Si no es un psicópata, claro. No, es una persona pacífica, no tiene miedo, porque el conocimiento de su poder le hace pacífico. No se siente amenazado y entonces se comporta de una manera pacífica. Es decir, quien es auténticamente poderoso es pacífico, verdaderamente poderoso. ¿Quiénes son peligrosos? Los débiles. Y eso también seguro que lo podéis percibir de manera intuitiva. Los débiles, los que se sienten amenazados. Es que quiero que entendáis por qué la paz es poderosa. Como la paz es realmente poderosa, tiene poder. Y sin embargo, la gente suele tener la tendencia de asociar la paz, no entiendo por qué, bueno, sí, por su propia ignorancia, con la debilidad. No, la paz es extraordinariamente poderosa.
¿Sabéis que en el Evangelio, en las bienaventuranzas, Jesús dice en un momento determinado, bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra? ¿Por qué? Por su paz, por el poder de su paz. Son los que poseerán la tierra. Los mansos poseerán la tierra por el poder y la fortaleza de su paz. Por eso, de ahí, esa bienaventuranza, que yo creo que poca gente la entiende, viene de ahí. Porque la mansedumbre es poderosa. La mansedumbre y la paz siempre se da en ausencia de miedo. Bueno, entonces este es el tema de la paz es poderosa. Creo que no me he dejado nada más. Y entonces lo que quería decir en el último punto de que la paz es un modelo, al ser la paz un modelo atractivo, es decir, un modelo atractivo tiene el poder de cambiar a la gente, de cambiar a otros. Porque la paz, me gustaría, había reservado para el final un principio que no sé cuándo llegará, que es la paz es el camino. La paz es el camino. Entonces, porque la paz es el camino. Y entonces la paz es tan poderosa que tiene el poder de cambiar a otros. De cambiar a otros. Imaginaos el poder que tiene de cambiar a otros un maestro que enseñe paz, un padre que enseñe paz a sus hijos, una madre que, es decir, va a afectar a la gente, a sus amigos, a su familia, a aquellos con los que se relaciona. ¿Y cómo consigue afectar a aquellos con quienes se relaciona? Por medio de su poder, del poder de la paz. La paz es poderosa. He dicho. Principio 7. Ahora vamos a ver el principio 8. La paz es creativa. La paz crea. La paz es capaz de crear relaciones. El conflicto es capaz de destruir relaciones, pero la paz es creativa. ¿Y por qué la paz es creativa? Mirad, esto viene de estos dibujos tan abstractos que me gusta haceros a veces. Este es el ser y los aspectos del ser son conocimiento o verdad, por así decirlo, la parte intelectual, que estaría representada por el chakra Ajna, amor, la parte emocional, afectiva, estaría representada por el chakra Anahata, que no me toco en el pecho para que no tocar el micrófono, que ya lo he tocado, y la voluntad. La voluntad que es el chakra Manipura. En realidad son 3 chakras que están Manipura, Anahata, Ajna, los 3. Aquí está la voluntad, aquí la parte emocional, el amor, aquí la parte del conocimiento intelectual de la luz. La voluntad es la más básica, Manipura, está en el plexo solar, está justo debajo del diafragma. El diafragma es la frontera entre los chakras inferiores y los superiores. Es el diafragma. La paz está aquí. La voluntad es instintiva, sale de las tripas, por así decirlo, de aquí. La paz es básica. Pues la paz es creadora. La paz es creadora. Es, por así decirlo,
lo que reconduce toda la energía hacia arriba, toda la energía hacia arriba, primero se manifiesta como amor, luego como luz y eso. Bueno, pues la voluntad es el aspecto del ser más relacionado con la... ¿Qué es lo que hace la verdad, este aspecto? Este aspecto lo que hace es conocer. ¿Qué es lo que hace este aspecto? Este aspecto hace amar. ¿Qué es lo que hace este aspecto de la voluntad? Crear. Crear. Es el aspecto de la creación. Y entonces es la extensión del ser, ¿no? Mediante la creación. Pues eso. Y entonces la paz crea relaciones integrando aquello con lo que se une. Entonces, es capaz de generar realidades duraderas y verdaderas. En cambio, el conflicto no puede producir nada auténtico. A veces las cualidades positivas son difíciles de entenderlas. Sin embargo, cuando miramos lo negativo, podemos entender mejor lo que es la paz diciendo es lo contrario de esto, ¿no? Y entonces, el conflicto no puede producir nada auténtico ni duradero, porque nace de una ilusión, de una percepción fragmentada y errónea de la realidad. Bueno, no voy a profundizar mucho en el aspecto creativo de la paz porque es un tanto abstracto. Os lo dejo escrito y siempre podéis leerlo. Y así avanzamos un poquito más. Entonces, vamos a ir al siguiente aspecto, al siguiente principio de la paz, que es, la paz es callada, pero no muda. La paz es callada. La paz no vocifera ni necesita decir cosas, no, es callada. Sin embargo, es elocuente. Os vuelvo a poner el caso del Pacífico que llega a una reunión de amigos. Se hace notar. Y no dice nada, ni hace nada. Pero lo detectan todos con las tripas. Se hace notar. ¿Y qué ha dicho? Nada. La paz es callada, pero no es muda. La paz se manifiesta en el silencio, pero su silencio no es vacío ni carente de expresión. Es un silencio elocuente. En su quietud expresa la alegría esencial y la dicha profunda de la existencia. Por eso, aunque es silenciosa, la paz habla claramente, comunicando con absoluta nitidez el júbilo inherente a la vida. Todo el mundo lo entiende. No hay nadie que no entienda eso, que no entienda la paz. ¿Por qué? Porque lo tenemos dentro, lo tenemos en nuestro ser. Es lo que nos corresponde, es lo que andamos buscando, es lo que nos merecemos. Lo que pasa es que andamos muy perdidos en fantasías y el problema del ego es la cantidad de mentiras que se cuenta a sí mismo y que considera que es real, que son verdad. Entonces, allí donde se extiende la paz, proclama sin esfuerzo alguno la alegría de ser y el bienestar natural que acompaña siempre a lo real. Es una elocuencia que trasciende los lenguajes humanos, pues habla directamente al corazón
o a las tripas, revelando la verdad de la existencia misma. Quienes viven en auténtica paz transmiten naturalmente esa realidad en cada lugar al que acuden. Por eso la paz es convincente por sí misma, sin necesidad de hacer nada. Su sola presencia es suficiente para transformar su entorno, contagiando silenciosamente la armonía interior que los caracteriza. Así, sin discursos, sin argumentos, ni defensas, sin discursos ni argumentos. Cualquiera me mira ahora a mí y dice, joder, sin discursos, si llevas 3 días hablando de la paz. Pero bueno, ¿me entendéis? Sin discursos, sin argumentos ni defensas, los pacíficos extienden la certeza, la alegría y la plenitud inherentes a su condición interna. En definitiva, la paz es un modelo de vida. No necesita hacer ruido para hacerse escuchada, porque su verdad habla directamente desde el silencio y toca profundamente a todo aquel que entra en contacto con ella. Es precisamente esa presencia silenciosa pero elocuente lo que demuestra la fuerza, la realidad y la belleza insuperable de la paz verdadera. Y esto lo digo porque realmente este curso no tiene como objetivo enunciar los principios de la paz. Eso solamente es una especie de preámbulo. Tiene como objetivo formar maestros de paz. ¿Qué significa eso? Que los maestros de paz no necesitan hacer ruido, ni ir por ahí con altavoces diciendo paz y tal, ni necesitan escribir cosas, ni poner pegatinas en sus coches, ni... Todo eso lo hacen los débiles, los que piensan, no, eso no tiene nada que ver, no es la paz. La paz es silenciosa, es callada, es lo que hace que sea auténtica, porque hay muchísimas paces falsas y maneras erróneas de enseñar la paz y de extender la paz. Entonces, una de ellas es que la paz es callada, que por otra parte entraña una gran comodidad. No tienes necesidad de hacer o decir nada. Vale, a veces callada pero no es muda. Ese es el 9º principio. Oye, hoy voy súper bien de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo? 33 minutos, bien. 10º principio. La paz es inocente. La paz es inocente. Para eso vamos a ver lo que significa la palabra inocencia. La palabra inocencia viene del latín, de innocere. Es el verbo innocere. In es no, innocere es hacer daño. Seguro que conocéis la palabra nocivo. ¿Qué es una cosa nociva? Una cosa nociva es una cosa que no hace, que hace daño, dañina. Nocivo es dañino. Inocente viene de innocence, del verbo innocere. Significa que la paz no hace daño. Es una cosa, es un principio absolutamente básico de la paz. Absolutamente básico. Tú no puedes ser pacífico y hacer daño a alguien porque no tiene nada que ver con la paz, es lo contrario. Es lo contrario. Y eso es súper importante. Súper importante. Había algo que quería decir que no sé, que no se me pase. Vale.
se me ha pasado, pero lo voy a decir ahora. Y es que la paz es tanto un medio como un fin. Es tanto un medio como un fin. Entonces no puedes usar o justificar el hacer daño como un fin para conseguir la paz. La guerra no lleva a la paz. Hace tiempo, no voy a decir quién, hubo un idiota que se le ocurrió una frasecilla que sonaba muy bien, que es una gran mentira que todo el mundo se la ha comprado, pero es absolutamente falsa. Y dijo, si quieres la paz, prepara la guerra. Es una locura. Es completamente falso. No sé cómo es posible que la gente se lo crea. Si preparas la guerra, tendrás guerra. Si quieres la paz, prepara la paz. Es lo lógico. ¿Cómo es posible que la gente sea tan irracional? Que intenten construir una paz con medios que son dañinos. No tiene ningún sentido. De hecho, nunca nadie lo ha conseguido así. Nadie lo ha conseguido. Si quieres la paz, entonces cuando oigáis eso que alguien te os ha dicho, no, es que si quieres la paz, prepara la guerra, ya puedes decirle, tío, estás más para allá que otra cosa. Eso es profundamente irracional. Entonces, la idea de que el ataque, el conflicto, la guerra, la pérdida de la paz puedan reportar algún tipo de beneficio es una falacia. Es una falacia peligrosísima en la que la humanidad ha caído de manera sistemática a lo largo de su historia. Entonces, la paz es inocente. ¿Qué es lo contrario de la inocencia? La culpa. ¿No? La culpa. Bueno, pues la paz y la culpa es el resultado de juzgar. La paz no juzga. La paz no encuentra culpables. Los pacíficos son inocentes y lo primero que significa eso es que no se ven a sí mismos culpables, no encuentran culpa en ellos. Y al no encontrar culpa en ellos, no encuentran culpa en nadie. Esto es una cosa que os va a parecer probablemente difícil de creer, pero es tan inevitable que los inocentes vean inocencia como que es inevitable que los culpables vean culpabilidad. Y esto es súper importante a la hora de entender cómo tiene que ser un maestro de paz. Un maestro de paz no puede decir, yo soy pacífico, tú conflictivo, yo inocente, tú culpable. No es posible. Si la paz es auténticamente inocente,
lo único que va a haber es inocencia, es decir, ausencia de culpa. Entonces la paz no juzga y no condena. No puede. Si lo hiciera, no sería paz. Si culpara la paz, aquello o aquel a quien culpa se sentiría amenazado por la paz. ¿Y cómo es posible eso? No es posible que nadie se sienta amenazado por la paz. Pues esto es muy importante a la hora de, y es una de las cosas probablemente más difíciles a la hora de enseñar la paz y de extender la paz, y por eso es tan importante, antes de extender la paz, encontrarla dentro de uno y encontrar dentro de uno mismo, porque para encontrar la paz interior, en primer lugar tienes que reconocerte como ausente de culpa. Y esa es la parte más difícil, ¿verdad, Rocío? La parte más difícil, pero es la verdad. Es la verdad. La culpa es un juicio así. Es decir, la paz no es dañina ni nada. Y no voy a decir más, porque para eso, si no, ya tenéis para leer aquí y ya está. La idea es que la paz es inocente, pero sobre todo es la idea de que la paz es incapaz de culpar, capaz de enjuiciar. Si no, no es verdadera paz. Aquellos pacíficos o pacifistas que se dedican a denunciar, a acusar, es una forma de violencia. No es verdadera paz. No va a funcionar. No va a funcionar. Porque la paz, cuando a la hora de extender la paz es acogedora. La paz acoge a todo el mundo. Esa es la capacidad creadora de establecer nuevas relaciones. La paz es acogedora. La paz no rechaza, ni impone condiciones, ni... Pues eso. Es un poco para entender sobre todo el tema de lo que significaría ser un maestro de paz. Y que puede parecer que lo es, pero no lo es. Bueno, entonces voy a acabar ya con el último principio de hoy, que es la paz es humilde. La paz es humilde. Humilde. El concepto de la humildad no se entiende muy bien. La palabra humildad viene del latín, también viene de humus, que significa tierra, tierra fértil. ¿Sabéis? El humus es tierra fértil. Y además es como muy simbólico, ¿no? Creo que ya os lo he explicado esto alguna vez, que el humus de la humildad proviene, la tierra fértil, el humus viene del resultado del deshacimiento de las cosas vivas, ¿sabéis? Entonces, de esas cosas que parecen vivas, de los seres vivos, eso produce el humus. Bueno, pues sería como el deshacimiento del ego, de esas cosas que parecen que están vivas, pero realmente no están vivas, que son ilusiones. Bueno, pues la paz viene de ahí. Entonces, lo que se entiende mejor, lo que es la humildad, mirando lo que es lo opuesto. Es decir, la paz no es arrogante. La paz no es arrogante, es humilde. Y entonces, ¿por qué no es arrogante? Porque no se atribuye. ¿Qué significa arrogante? Claro, que también viene del latín, de arrogare. Pues significa que no se atribuye conocimientos que no tiene, ni características que no tiene. La paz es muy simple y no se atribuye nada. Y entonces no se atribuye, por eso es incapaz de juzgar. Es incapaz de juzgar. La gente que juzga es aquellos que te van ahí con su verdad y te intentan imponer su descripción de la realidad dentro de su sabiduría.
La paz no hace eso. La paz es humilde. Bueno, hay más cosas interesantes en este, pero como lo he dejado todo por escrito y se me está acabando el tiempo y no quiero que sea el vídeo muy largo, lo encontraréis escrito en el tema aquí, porque os subiré luego el PDF y ahí lo tendréis. Y entonces, para acabar, voy a presentaros la tercera práctica. Entonces, me parece que es mejor presentaros esto, la tercera práctica, y es... La titulo Gestionando miedos con la voluntad. Es una práctica que a mí me parece que es muy interesante y creo que es muy afectiva, muy efectiva. Entonces, una pequeña introducción. Los conflictos, ya sé que estáis un poco cansados, pero bueno, ya estamos acabando, ya esto es lo último. Solamente os tenéis que esforzar un poco más la mente, nada más. Y como siempre, muchas gracias por vuestro respeto y vuestra atención, que es una maravilla que me estéis escuchando. Bueno, los conflictos surgen al concebir y mantener ideas que percibimos como amenazantes. Para que haya un conflicto, tiene que haber una idea, tiene que haber una amenaza percibida. Si no, no hay conflicto. Solo hay conflicto cuando hay amenazas percibidas. Y entonces, ¿amenazas de qué? ¿Qué es lo que está amenazado? Siempre es lo mismo. Lo que está amenazado es la idea que yo tengo de mí mismo. Lo que yo creo que soy. Eso es lo que corre peligro. Si yo creo que soy un cuerpo y el médico me dice que tengo un tumor de no sé qué, me siento amenazado. Corro peligro. Voy a perder algo valioso. Pero eso es porque me he identificado con una definición de mí mismo en el cual el cuerpo es una idea principal. Entonces, los conflictos surgen porque de ideas amenazantes y son ideas que amenazan. Lo que tenéis que tener clarísimo es que siempre que consideramos que estamos en peligro, lo que realmente está en peligro es la idea que tenemos de nosotros mismos. La definición que hemos hecho, tal como nos consideramos a nosotros mismos. Porque nunca nos hemos parado a pensar si esa idea que tenemos de nosotros mismos es verdadera o no es verdadera. Entonces, el impacto emocional de una idea amenazante suele manifestarse en forma de miedo, ¿no? Miedo. Y entonces los conflictos pueden resolverse mediante reinterpretando la idea amenazante. Es decir, tienes una idea y dices, esto me está amenazando, tienes esa idea y entonces voy a reinterpretarla, voy a buscar una manera diferente de ver esto. Y eso es la primera práctica. ¿Os acordáis? Reinterpretar la idea amenazante es la primera práctica. O también, ¿qué puedo hacer? Puedo coger y disminuir la idea que tengo yo de mí mismo, perdiendo el sentido de importancia personal, porque las ideas amenazantes están amenazando a esto. Y eso es la segunda práctica. ¿Os acordáis? La pérdida del sentido de importancia personal. Y ahora vamos con la tercera, que sería afrontar de manera consciente y gradual el miedo generado por esa idea amenazante, empleando la voluntad como herramienta fundamental, que sería la tercera práctica. Y entonces, ¿en qué consiste la tercera práctica? Pues es, en primer lugar,
reconocer que tienes miedo. Reconocer que tienes miedo sin evitarlo o negarlo. Simplemente aceptas la existencia del miedo porque es un hecho, ¿no? En segundo lugar, lo que haces es evocas conscientemente la idea amenazante asociada al miedo hasta experimentar una sensación de miedo que puedes gestionar un poco, pero lo estás experimentando como miedo. Y además, lo has hecho de manera voluntaria. Tú misma has cogido y has evocado esa idea, la has traído a la conciencia. Vamos a poner un ejemplo. Tengo que pagar una factura a final de mes y no sé cómo. Es una idea amenazante, ¿verdad? Suscita miedo. Bueno, pues tienes que coger y traerla de manera, esa idea, a la conciencia. Y entonces utiliza activamente tu voluntad con determinación para afrontar y aceptar plenamente la experiencia emocional, recordando que la voluntad de sanar tiene un poderoso efecto transformador. Tú realmente quieres no experimentar miedo, pero lo estás experimentando. Entonces experimentando el miedo, expresas tu voluntad de no tenerlo, de no interpretarlo de esa manera. Y entonces tienes que observar esta sensación con atención plena, el miedo, sin juzgarlo ni intentar racionalizar, simplemente sintiéndolo, pero con la voluntad de superarlo. Luego, a continuación, conscientemente, eliges soltar esa experiencia emocional y diriges tu atención hacia otra cosa, hacia cualquier otra cosa. Entonces, no analices intelectualmente las causas del conflicto durante la práctica, ni intentes modificar intencionalmente el miedo la emoción que estás sintiendo. No lo intentes. Simplemente experiméntalo. El objetivo no es eliminar el miedo inmediatamente, sino debilitar progresivamente su poder sobre ti mediante la exposición consciente y el firme uso de la voluntad. Vas a familiarizarte con eso, de alguna manera. Y entonces es una técnica que tienes que hacer en repetirla una y otra vez, una y otra vez. Es un procedimiento, repite este procedimiento brevemente en múltiples ocasiones, respetando intervalos adecuados de descanso entre cada sesión. Con cada repetición notarás cómo la intensidad emocional disminuye gracias al poder sanador de tu voluntad, favoreciendo una mayor sensación de seguridad y control ante la idea amenazante. Entonces ya lo habéis entendido, más o menos. Evocas lo que te está causando miedo, lo experimentas, pero lo tienes como una especie de meditación en la cual de alguna manera te disocias de eso, pero lo sigues experimentando, pero no intentas ni atacarlo ni hacerlo nada, pero dentro de ti está la firme voluntad de superarlo. Y lo haces una vez y otra vez. A lo mejor tienes mucha suerte y a la primera lo resuelves. Pero es una técnica que suele funcionar muy bien con la repetición. Y a medida que lo vas repitiendo, el miedo se va disolviendo. Te vuelves como te estás familiarizando con el miedo. Bueno, y entonces este es el final y ya esto es todo. Pero, sorpresa, hay un pequeño bonus en la charla de hoy. Y es que Nancy es más experta que yo en esta técnica, porque la ha practicado en profundidad hace mucho tiempo y con grandes resultados. Y entonces nos la va a explicar a su manera, que es levemente diferente de lo que os la he explicado yo. ¿Puedes quedarme aquí? No. ¿Puedes quedarme?
Ven aquí, que la gente quiere verte. ¿Eh? ¿Te gustaría que... Espera, entonces necesitarás el micro. Toma. ¿Te gustaría que explique algo que mencioné ayer sobre meditación? Otra práctica, otro tipo de práctica que es un tipo de meditación. Y cuando hablaba ayer de esa práctica, la tercera práctica, vino a mi mente una experiencia que tuve con meditación. En meditación fue Unified Mindfulness. Con Unified Mindfulness, el aprendizaje tiene distintos tipos de focos de meditación, como sonidos, por ejemplo, sonidos en el entorno de la naturaleza. Pero un foco es tus propias emociones. Y Gonzalo, has mencionado miedo y pensar en tu propio miedo, ¿no? Con la meditación hablaban de el problema a veces con emociones durante meditación, porque cada más fuerte, cada vez más las emociones pueden ser más fuertes durante la meditación. ¿Y cómo manejar? Y la pregunta es cómo manejar las emociones. Y encontré durante la práctica que si foco en emociones durante, si me enfoco en mis emociones, mis emociones negativas, miedo, tristeza, durante meditación, las emociones disminuyen durante 2 o 3 minutos. Y me sorprendió que la práctica fue muy útil para manejar las emociones. Porque en mi caso, me siento emociones en el cuerpo, ¿no? No es el mismo para todas las personas, ¿no? Sabemos eso. Es diferente. Pero en mi caso sí. La práctica fue muy útil porque en 2 o 3 minutos el miedo, la tristeza desapareció con la meditación. Y eso es lo que... ¿Cómo lo haces específicamente? ¿Puedes describir cómo te centras en la emoción? Porque primero creo que dices que la identificas en tu cuerpo, de alguna manera. Sí, Enfocas, sí, porque... sientes en el cuerpo y te Ujú. enfocas. Sí, la meditación, la enseñanza es enfocarse en los sentimientos en el cuerpo, Sensación. porque sensaciones, porque las emociones tienen sensaciones en el cuerpo, ¿no? Resuenan en el cuerpo como sensación. Sí. Es una sensación sí, como sonidos o otros. Es solo un tipo de foco. Pero con pensamientos que son difíciles, atrás de los pensamientos hay emociones, ¿no? ¿Por qué tienes pensamientos fuertes?
frecuentes, obsesivos. ¿Por qué? Porque hay emociones detrás, los pensamientos. So, con meditación puedes manejar las emociones para reducirlas, disminuirlas. Y en mi experiencia funciona bien, es útil. Básicamente, lo que Nancy nos está diciendo es que básicamente es esta práctica. Es decir, cuando una idea conflictiva te produce como efecto una emoción negativa, en lugar de rehuirla u ocultarla, simplemente la enfrentas, y la miras. Porque si la ocultas o la rehuyes, ya sabes lo que pasa siempre, que va a volver a salir por otra parte. Entonces, no, se trata de mirarla cara a cara, sentirla y enfocarte en ella durante un tiempo, y luego lo dejas y te dedicas a otra cosa y cambias de esto. Luego vuelves otra vez. Y si vas haciendo eso con la repetición, os iréis dando cuenta de que el efecto desaparece. Pero no solamente eso, que el efecto desaparece, sino que también la idea que lo ha provocado se empieza a ver como más increíble y se empieza a dejar de creer tanto, o por lo menos de darle importancia a la idea que lo suscitó. Sí, perdona, voy a acabar ya la grabación y ahora vamos a empezar a esto. Ya no hace falta aplaudir, pues ya se habéis aplaudido antes, ¿vale? Entonces simplemente corta el vídeo.